Y bueno, aquí estamos en el búnker de OLB y con Ana Mercedes Díaz. Como todos ustedes saben, yo nací en Cuba. Desde los 4 años y medio me fui para Venezuela, crecí allá. Yo toda la vida llevo sabiendo lo que es el castrocomunismo, cómo actúan, cómo funcionan, cómo piensan, no por 15 años como lleva Venezuela. Yo sé que ellos utilizan la propaganda para inventar y para tergiversar verdades. Ellos son los más impresionantemente talentosos únicamente en eso, en utilizar la propaganda a favor de ellos. Ana, yo quisiera, o sea, ¿qué podemos hacer para que desde ya en Venezuela se den cuenta de estas cosas y que no nos toque luchar tanto más adelante peleando por la verdad? Mira, para nosotros es sumamente interesante que la gente desde ya vea este documental que se llama Radiografía de una mentira, que es precisamente la realidad de los hechos del 2002. ¿Por qué para nosotros es muy importante que esto se vea? Porque en Venezuela se inicia una lucha contra el castrocomunismo. Tenemos que desde ya dejar sentadas las bases que nuestra lucha no es una lucha de clases sociales, sino una lucha contra el castrocomunismo que hay en Venezuela. Y por eso invitamos a ver este documental para que la gente se instruya en relación a cómo opera el castrocomunismo en el mundo. Sí, ellos les gusta poner a los que eran buenos, convertirlos en malos, y a los que eran malos, convertirlos en buenos. Ellos adoctrinan desde muy temprana edad en los colegios y por eso tenemos que ver Radiografía de una mentira. Es larga, pero es necesaria. Disfruten. El 11 de abril de 2002, casi 1 millón de venezolanos de todos los sectores sociales marcharon hacia el Palacio de Gobierno en Caracas para solicitar la renuncia del presidente Hugo Chávez. Era la culminación de un paro general iniciado 2 días antes, motivado por la intervención de la empresa petrolera estatal PDVSA, principal sostén de la economía de este país. Unos 15.000 partidarios de Chávez se apostaron en los alrededores del palacio para defender al gobierno. Algunos de ellos portaban armas de fuego, piedras u objetos contundentes y además rodeaba el palacio la Guardia Nacional, fuerza militar de orden público. Al acercarse al palacio, la marcha fue recibida violentamente por los partidarios de Chávez y por la Guardia Nacional, con resultado de 21 personas asesinadas y cerca de 130 heridas. Todo ello ocurría mientras el presidente hablaba en cadena nacional de radio y televisión y algunos medios privados eran sacados del aire por compartir la transmisión de la cadena con imágenes de los hechos sangrientos. Te ordeno la aplicación del plan Ávila y el primer movimiento que vamos a hacer es la columna del batallón Ayala. Chávez ordenó al ejército salir a la calle con tanques para reprimir a los manifestantes. Esta orden, cumplida en un principio por algunos oficiales, fue desobedecida por los principales jefes militares, en un proceso que culminó horas después con la renuncia no firmada de Chávez y su entrega voluntaria ante los generales del ejército. El gobierno provisional que asumió al día siguiente cometió gravísimos errores y omisiones constitucionales. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Por lo cual, varios sectores le tomaron distancia, en particular muchos de los generales que habían pedido la renuncia del presidente Chávez. Exigimos que se restituyan todos los poderes públicos legalmente constituidos en este país. En pocas horas, el presidente provisional fue conminado a renunciar. Presento ante el pueblo de Venezuela la renuncia al cargo de presidente del gobierno transitorio. Chávez retornó a la presidencia en un vertiginoso proceso de 60 horas que sorprendió al mundo entero. Con distintos títulos y ediciones,
una película le da la vuelta al mundo ofreciendo una versión distorsionada de estos hechos. Auspiciada por el gobierno venezolano y difundida por sus agencias diplomáticas, sus productores lograron el sello de credibilidad de importantes cadenas europeas de televisión, así como numerosos premios internacionales para conformar una costosa operación desinformativa. Esta campaña ha originado la protesta de miles de venezolanos desde Venezuela y en otros países. Un grupo de ellos realizó un cineforo en una prestigiosa universidad de Caracas, donde fue proyectada la película y luego se efectuó un extenso debate para desentrañar tales manipulaciones. Este video presenta un resumen de tales conclusiones. Hoy tenemos una cita importante, porque siempre es importante tener una cita con la verdad y reivindicar la ética. Yo creo que el objeto es que ustedes vean esta película, se formen la idea y en el foro que está abierto a las posiciones de uno y otro lado, digan si realmente este documental reúne esas condiciones de ética que debe tener todo documental, de modo que en nombre de la universidad les doy la bienvenida y ojalá tengamos un debate abierto y fructuoso. Muchas gracias. La revolución no será transmitida desarrolla 4 ideas básicas. Primera, que en Venezuela una minoría opresora, racista y privilegiada oprime descaradamente a una mayoría pobre afroamericana y mestiza. Segunda, que Chávez fue electo presidente por el pueblo oprimido y su gobierno defiende a esa mayoría contra los abusos de los ricos blancos. Tercera, que el 11 de abril de 2002 los ricos blancos dieron un clásico golpe de Estado contra Chávez con apoyo de los medios de comunicación y de los Estados Unidos. Y cuarta, que el 13 de abril millones de venezolanos pobres rescataron a Chávez y lo trajeron de nuevo a la presidencia. Demostraremos que estas afirmaciones son inexactas y que los hechos fueron deliberadamente distorsionados por esta película para hacer creíbles sus tesis a desprevenidos espectadores de todo el mundo. Vamos a comenzar rápidamente con la versión internacional de la película. Esta película está siendo transmitida en muchos países del mundo y hemos visto con preocupación que cambian el mensaje en cada país. Vamos a mostrarle el comienzo de la película en Venezuela y después el mismo comienzo en Holanda. La parte de Holanda va a estar en inglés con subtítulos en holandés. Permiso. In Caracas, Venezuela today, violence as a means to an end. Venezuelan President Hugo Chavez was forced from office after a controversial 3-year term. Following a military coup, Venezuela is apparently under the control of the army. The fate of Chavez himself remains unclear. Following a military coup, Venezuela is apparently under the control of the army. The fate of Chavez himself remains unclear. Before the takeover, there were violent demonstrations in the streets of the capital. At least 10 people were killed on confirmed reports, but the figure closer to 30. Como ustedes vieron en la presentación holandesa, es mucho más larga, más sangrienta, es el comienzo de la película para que lo vean. Una de las cosas que vemos en las dos tomas es la fila de los tanques, que es la forma tradicional en Europa de ver un golpe de Estado, donde los militares se alzan, vienen los tanques y los tanques toman el gobierno. Esos tanques fueron sacados para reprimir a los venezolanos que estábamos en la calle manifestando aquel día. Y no, esos tanques no estaban para tumbar ningún gobierno.
Estas señoras que supuestamente llegaron aquí en septiembre del 2001 a hacer esta película, no pudieron utilizar una imagen actual de adhesión a Chávez. Las primeras imágenes también, las primeras imágenes que están presentadas de este pueblo que le tira la mano a Chávez, esas todas son imágenes antiguas, porque hoy, señores que patrocinan esta película en el mundo, hoy es imposible en Venezuela registrar imágenes de adhesión popular y de entusiasmo popular hacia Chávez como las que están puestas allí. Imágenes que tienen ya 3 años de retraso. Ahora vamos a ver otra parte muy interesante, que es la parte del ataque de los medios hacia el presidente. Nuestro presidente está embelesado en una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. Si no hay un embeleso. Los dirigentes de Acción Democrática introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una declaratoria de insanía mental del presidente de la República, Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. Va llegando el momento en que todos hablemos de la transición, sin Chávez, por supuesto. Hasta el próximo jueves. En el pasado, los medios venezolanos habían sido víctimas de censura por parte de gobiernos anteriores. Desde la llegada de Chávez existía total libertad de expresión, pero lo que más nos sorprendió era que aunque cada día transmitían barbaridades, estaban clamando que no había libertad de expresión. Los grandes medios de comunicación venezolanos, los cuales forman parte de poderosas corporaciones, estaban entrincherados en una batalla abierta contra el presidente Chávez y su gobierno. Ahora vamos a mostrar, acuérdense que esto es para las personas, no en Venezuela, sino afuera, para que sepan qué es lo que ha hecho el gobierno con los medios de comunicación. Que se metan sus medios de comunicación en el bolsillo. Que los agarren, los enrollen bien enrollados. ¡El pueblo está con su presidente! Y se los metan en el bolsillo. Chávez inició sus ataques contra los medios desde el mismo comienzo de su gobierno. Sus discursos violentos crearon un clima de creciente hostilidad de sus partidarios contra periodistas, camarógrafos y fotógrafos, cuyo trabajo se ve impedido por las agresiones. Nadie lo conoce, entonces a lo mejor él anda por ahí, bueno, y a lo mejor dice, mire, yo estoy con Chávez, a lo mejor ustedes le creen. Entonces hay que identificar los enemigos de la revolución. A los periodistas de los medios privados se le niega la entrada a la mayoría de los actos públicos del gobierno. Vayan a decirle al pueblo que estos son los periódicos de la mentira. Eso hay que repetirlo por todas partes. Y les vamos a inspeccionar hasta, no voy a decir qué palabra pensé. En este momento, pues ha sido difícil la situación. Nosotros continuamos aquí, muy atentos, a la espera de la información y de la noticia. Están atacándonos, nos están... están arremetiendo contra los medios de comunicación también. También lo hacen contra los medios de comunicación. Pueden ver que la agresión y la violencia es terrible en este lugar. Lo que no dice el documental es quién comenzó aquí la agresión a quién. Y lo que no dice es que Chávez llegó a la presidencia con el apoyo de casi todo el país. Chávez obtuvo una mayoría electoral y todos los sectores del país, inclusive los medios de comunicación, le brindaron un voto de confianza a la promesa que Chávez hizo de que iba a hacer unos cambios en este país. Pero Chávez, desde el principio, Chávez se dedicó a denigrar de los medios de comunicación, a provocar a los medios de comunicación, porque su proyecto no era hacer ninguna transformaciones como las que el país esperaba, sino su proyecto era instaurar una revolución como la que ahora intenta instaurar. Y entonces tenía que liquidar a los medios, y esa batalla comenzó desde su primer año de gobierno. Entonces, más de 100 agresiones, más de 150 agresiones a los medios de comunicación están documentadas ante los organismos internacionales. Y todo ello es el resultado de una prédica que comenzó desde la Presidencia de la República. Este documental no toma en cuenta esto, igual como ya veremos que ignoró muchas otras cosas. Ahora vamos a ver una cosa muy interesante.
El presidente contraatacaba a través del único canal al que tenía acceso, Canal 8, el canal del Estado. Lo lleva para allá, ¿cómo? Esta es una transmisión del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, conjuntamente con la Red Nacional de Radio y Televisión. Ustedes oyeron que decían que el único canal donde él podía salir es por el Canal 8, el único sitio donde él puede expresar sus ideas, lo cual en Venezuela ustedes saben que eso es incierto, y lo que ustedes vieron allá, que es el logo de la cadena, en Europa no saben lo que es una cadena, o sea, nadie se le ocurre pensar que puedan agarrar todas las estaciones de radio y todas las estaciones de televisión para transmitir un solo mensaje. La cadena es una violación absoluta a la libertad de información y a la libertad de expresión. Por un lado, coarta la libertad del emisor para transmitir una información en un momento determinado, pero por otro lado priva al ciudadano normal a escoger la calidad de información que él quiere ver en un momento determinado, sea la información, sea el entretenimiento y sea cualquier modalidad que él por libre acceso pueda tomar. El tema de la cadena, yo creo que se han registrado aproximadamente 515 horas de cadena continuas del presidente de la República. Súmese a eso el programa Lo Presidente, que es un programa que no tiene tiempo definido, sino es un programa aleatorio a la hora que el presidente le da la gana de presentarlo, haciendo un uso indebido de bienes públicos, porque el Canal 8, que se presenta como un canal del gobierno, es un canal de todos los venezolanos. Entonces es un uso abusivo que puede ser tipificado como peculado de uso, pero sobre todo es una violación absoluta de la libertad de información. Fíjense bien en la fecha y lo que va a pasar, ¿ok? Vamos a empezar a ver cómo los tiempos empiezan a cambiar. El pueblo no sabe lo que es el sacrificio ni lo que es adquirir las cosas, y por eso no le da importancia ni le da valor. Nosotros no vamos a abandonar nuestro país, que es el objetivo de estas personas que quieren que nosotros nos vayamos de aquí y le dejemos este país a gente que no tiene preparación, a gente que no tiene valores y que no ha luchado por obtener cosas. Mientras que nosotros somos personas que hemos luchado por lo que tenemos y no se lo vamos a dejar tan fácilmente. No había miedo. Estos testimonios corresponden a una clase media desesperada por amenazas contra la seguridad de sus viviendas y familias y a la aguda polarización ideológica promovida por Chávez. Ellos representan un solo punto de vista entre los miles que conviven en la oposición venezolana, pero fueron editados en la película como única versión del sector disidente, ignorando la visión democrática y plural de millones de profesionales, estudiantes, obreros, campesinos, amas de casa, empresarios e intelectuales. Involucrar con los círculos bolivarianos, que de alguna forma pasan información. Esto es delicado. Y esto es una de las primeras cosas que uno le enseña cuando maneja armamento. El dedo nunca está en el gatillo y el arma nunca está apuntando a nadie. Ustedes vieron la fecha que dice enero del 2002. Estas personas que aparecen en ese video se han contactado conmigo y tenemos los testimonios donde ese evento que ustedes ven en enero del 2002 fue hecho el 26 de junio del 2002. O sea, 5 meses después de lo que está pasando ahí. En el mes de junio, el propio gobierno, a través de sus mecanismos, que es lo único que manejan bien, de contrainformación y de difusión de rumores, corrieron los rumores de que los mismos círculos bolivarianos, que ya veremos después cómo atacaron a los canales de televisión, etcétera, el 11 de abril, o sea, estamos hablando de junio, o sea, 2 meses y medio después del 11 de abril, esos círculos iban a atacar a distintas urbanizaciones
urbanizaciones y zonas residenciales de Caracas. Y eso hizo que los ciudadanos, las asociaciones de vecinos se reunieran para intentar crear desesperadamente mecanismos de defensa. Eso es lo que estaba ocurriendo allí. Estas señoras que hicieron esta película se le presentaron a estas asociaciones de vecinos diciendo que ellos eran de la BBC de Londres. Presentaron tarjetas de la BBC de Londres que no quisieron entregar porque dijeron que como el viejo truco, que es la última que me queda, y entonces, porque no son empleadas ellas de la BBC de Londres, dijeron que era una noticia, que ellos estaban aquí cubriendo como reporteros una noticia. Ellos elaboraron este material, lo presentan con unas imágenes innecesarias de nocturnidad y la ponen 5 meses antes, lo cual constituye, señores de la BBC, un error imperdonable desde el punto de vista ético. Chávez había prometido redistribuir los ingresos del petróleo al resto del país, pero para lograrlo tenía que romper el control de la élite sobre la empresa petrolera. Porque el gobierno revolucionario lo que está es distribuyendo la riqueza entre todos para que todos vivamos mejor, porque la riqueza de Venezuela es de todos, no de una minoría. En febrero del 2002, Chávez anunció que estaba poniendo a un nuevo presidente al frente de PDVSA. La guerra había empezado. Al frente de la oposición había 2 figuras muy públicas: Carmona, presidente de la Federación Patronal Venezolana, y Ortega, presidente de la CTV. No sé si se dieron cuenta que ellos dicen el señor Carmona, presidente de la Asociación de Empresarios, y entonces dice, y el señor Ortega, presidente de la CTV. ¿Qué saben en Finlandia? ¿Qué saben en Suecia, donde esta noche están pasando la película, qué es la CTV? Porque si yo digo presidente de los empresarios, tengo que decir, el otro es el presidente de los sindicatos o de los trabajadores. O si yo digo la CTV, yo digo presidente de Fedecámaras, ¿verdad? Pero entonces aquí es la intención, en todo momento, ellos no le pueden decir al público europeo y al público norteamericano que quien estaba frente al gobierno era el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Ambos viajaron a Washington para reunirse con funcionarios de la administración de Bush. Es muy aventurado afirmar que los Estados Unidos pudieron estar comprometidos en un golpe de Estado, en una situación irregular en Venezuela. Evidentemente hubo reuniones, todos sabemos que los personajes viajaron a los Estados Unidos, pero eso es una actuación normal que hacen las personas de oposición con los gobiernos. De hecho, en este momento, pues la oposición normalmente se entrevista y tiene actividad internacional, porque es lógico, los países deben conocer pues las 2 caras de la realidad del país. Sin embargo, esto responde, las acusaciones permanentes del gobierno responden a esta actitud antinorteamericana que persistente y sistemáticamente tiene el discurso del presidente, un poco en la situación de confrontación país del tercer mundo revolucionario frente a lo que es el gigante norteamericano, la única potencia en este momento. Es un discurso recurrente que además le permite al gobierno engancharse con la gente que está en ese mismo sentido en otros países del tercer mundo. Temprano en la mañana del 11 de abril, la oposición salió a marchar. Mientras la marcha opositora se dirigía a la sede de PDVSA, miles de chavistas se habían reunido frente al palacio para expresar su solidaridad con el gobierno. Señor. Aquí se ve que hay unos niños, vamos a ver rápidamente, al lado de Miraflores. Hay una fiesta donde todo el mundo está. Están unos maraqueros aquí. Vean una cosa interesante. Observen cómo se puede manipular la verdad de una forma increíble. Ustedes ven aquí esto que dice Telman, ¿qué es lo que decía aquí? Consolidado. Consolidado. Okay. Aquí vamos a ver, por favor, el video.
por ahora, ya lo van a ver más claro. Aquí ustedes ven, allá arriba, la tarima. Es una tarima que está completamente lisa, no hay ningún letrero. Ahí no dice consolidar en ninguna parte. Entonces, ¿eso qué significa? Que pusieron la fiesta patronal en Guárico, qué sé yo, y lo montaron aquí para decir que frente a Miraflores había una fiesta donde todo el mundo, y había niños, muy importante, había al final aparece un niño. Lo que van a ver ahorita es lo que realmente pasó, ¿ok? Esta es la marcha. Aquí podemos ver la marcha de la oposición. Ven viejos, ven mucha gente, ven alegría, exactamente lo mismo que dice que estaba del lado del oficialismo. Ustedes están empezando a ver, esto no lo muestra la película, sino lo que muestra la película son personas agresivas, gritando. Eso no lo muestra la película. Esto pasó. ¿Dónde está esa gente que fue? Ahí está. Ahí están ustedes, muchos de los que están aquí, eso está ahí. Eso no se muestra, eso no existe, es virtual. Eso es Chuao, no lo que muestra la película, que dice que Chuao, que es la avenida Bolívar, que lo saben ustedes, pero las personas que están afuera no conocen lo que está, dónde está. Ahí lo dice, ¿ves? PDVSA Chuao, 12:30. Y aquí tienen una toma adicional para que se vea con claridad lo que sí hubo. Porque esto es importante mostrarlo afuera. Esa gente sí estuvo. 1 millón de personas estuvieron ahí. Ahí están ustedes. Ahí ven la alegría, ahí ven los niños. Ahí ven a un hombre con un niño chiquito. Estaban pues diputados hablando en tarima y aupando a las personas a que defendieran la revolución, incluso con la sangre. La convocatoria es a Miraflores, todo el pueblo a Miraflores a defender su revolución. No pasarán. No podemos permitir que pasen, que lleguen a Miraflores. Así que por favor, todo el pueblo a defender su revolución, a defender el gobierno del presidente Chávez. El pueblo honesto, el pueblo bolivariano, el pueblo revolucionario, el pueblo que está con este cambio pacífico y democrático, se está concentrando en este momento en Miraflores. Y así encontramos una cantidad de diputados como Darío Vivas, estaba Dina Bastidas ubicada en tarima, y estaban una cantidad de personas afectas pues no solo al gobierno, sino funcionarios públicos. Ahora, acá son asesinadas 3 personas. Fue asesinado Luis Alfonso Monsalve Ruiz, fue asesinado Eliezer Zambrano y fue asesinado Luis Alberto Caro. ¿Quién asesina a esas personas? Aquí hay una gran interrogante. General Rosendo, ¿qué hacía un hospital de campaña el 11 de abril temprano en la mañana en Miraflores? Como podemos ver, no solamente eran hospitales, sino que eran las carpas móviles de la defensa civil las que se encontraban allí, previendo pues a lo mejor el desenlace de lo que ellos pensaban que iba a ocurrir con la actuación de los círculos bolivarianos contra los que marchaban pacíficamente, y además de la acción de los tiradores que se encontraban apostados en los alrededores del complejo de Miraflores. No se sabía de dónde venían los disparos, pero casi todas las víctimas tenían tiros en la cabeza. Y en medio de la confusión nos dimos cuenta de que había francotiradores. Dentro del plan, lo primero que se hace es tomar las azoteas de los alrededores de ese complejo. Si esa era la responsabilidad del general Vietri como jefe de la Casa Militar, entonces ¿por qué aparecen esos francotiradores que
el propio gobierno dice que no les pertenece a ellos, entonces ¿qué hacían allí? ¿Dónde está la responsabilidad de la Casa Militar que permitió que esos francotiradores? Porque los que tienen las llaves de las azoteas cuando se aplica el plan de seguridad de Miraflores es el regimiento de la Guardia de Honor, la Casa Militar específicamente. Preguntas que hace el general Rosendo y que pudiera muy bien, si esta es una película de investigación, hubiera podido hacerse las realizadoras, y sobre eso no hay nada. Hay unas imágenes que ya veremos, unas imágenes como buscando algo, y quiero decir que estas señoras además declaran mucho. La directora, la señora Kim Bartley, declara mucho en medios de comunicación internacionales. Ella dice que sus cámaras se dieron banquete grabando a los francotiradores de la oposición. Bueno, eso es un secreto que necesitaríamos en Venezuela, saber cuáles son esos francotiradores, porque tampoco en la película aparece ninguno. Yo creo que ahora viene un momento muy importante, quizás el momento más dramático de estas manipulaciones es lo que va a presentar ahora Wolfgang Schalk. Ok, lo de Puente Yeguno, por favor escuchen lo que ella dice abajo, es muy importante. Algunas personas dentro de la concentración de chavistas estaban armadas y empezaron a disparar en la dirección de donde parecían venir los disparos. La cámara que estaba en este edificio perpendicular a Miraflores, esa era una cámara de Venevisión, y ellos capturan las imágenes cuando desde el puente disparan. Ahora, no sabemos realmente, presumimos que dispara contra la manifestación, pero no vemos. Ahora, sí se ve que esa gente que está en el puente se está agachando, se está cubriendo presumiblemente de disparos que les está llegando. Ahora, nosotros no hicimos ningún esfuerzo por averiguar qué era lo que estaba pasando, sino que ya a priori condenamos y se manipuló y esas imágenes se repitieron una, otra y otra vez para decir que el chavismo había asesinado o era el principal culpable de la masacre de Caracas. Ahorita presten atención. Miren, la franela del MBR, este señor del chaleco negro, cómo dispara, cómo vacía la pistola. La franela del MBR, este señor ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica, absolutamente desarmados. Lo que las televisiones no transmitieron fue esta toma donde se ve claramente que en la calle abajo no había nadie. La marcha de la oposición no había tomado esta ruta. Utilizaron las imágenes de la gente disparando para decir que los chavistas habían disparado contra la marcha, y con esa manipulación se culpó a Chávez por las muertes. Okay. Si ustedes oyeron al principio, ella dijo que las personas afectas al oficialismo estaban armados, o sea, ya estaban violando la Constitución. Ahora vamos con la cosa interesante. Vean esta sombra que está aquí. Para explicarles, es un poquito de clase de iluminación. Este lado está la Candelaria, este es el este, y hasta este lado está Katia, el oeste. El sol en Venezuela, ustedes saben que a las 12 del día está el sol para acá, y el sol empieza a ir de aquí para abajo y se pone en el oeste, ¿correcto? Entonces ustedes están viendo que esta sombra está por aquí. Vamos ahora para que vean el efecto. ¿Ok? A ver si me ven. ¿Ok? Director, corta, ¿se ve? Ok. Aquí ustedes ven que más o menos a la 1:30 de la tarde la sombra está muy cerca de este edificio, ¿correcto?
más o menos como lo que ustedes tienen en esa imagen. ¿Qué pasa cuando el sol sigue bajando? Observen cómo esta sombra va creciendo hacia acá. Esto es Puente Llaguno, ¿sí? De este lado donde ustedes ven este soldadito, es donde estaban las personas con las armas. Y miren dónde está el sol a las 4:30 de la tarde. Está muy cerca, aquí se ve, muy cerca de las personas que tienen las armas, ¿correcto? ¿Dónde está? Aquí están las personas que disparan, allá arriba. ¿Dónde está la sombra? Pegado, porque este hecho ocurre a las 4:30 de la tarde. Está documentado. Volvemos otra vez. ¿Dónde está la sombra? Pero hay un detalle. Aquí hay una mancha en la acera del Puente Llaguno. Esa mancha es el rastro de la sangre de Erasmo Sánchez, una persona del oficialismo que perdió la vida allí a las 4:40 de la tarde del 11 de abril del 2002. Según los médicos, la sangre tarda 1 hora en secarse y obtener esa apariencia mate. Esa información determinaría que la escena fue grabada a las 5:40 p.m. Este es un dato importante para conocer con precisión la hora en que fue grabado el video de La Revolución No Será Transmitida. Viendo el material original, adelanto unos segundos para obtener la imagen de una persona con su sombra. Allí puedo determinar el ángulo hacia donde está el sol que produce esa sombra. Con ese ángulo de 15 grados y realizando los cálculos astronómicos para el 11 de abril del 2002, se determina que la hora es después de las 5:30 de la tarde, lo cual coincide con la información sobre la mancha de sangre. Más allá de la hora en que fueron grabadas las imágenes, antes o después de los hechos sucedidos, quedó en claro la intención de La Revolución No Será Transmitida. Ahora bien, en la revisión del material original recientemente encontrado, de donde los productores sacaron este video y no había nadie, he encontrado una transgresión más grave: la modificación de la imagen para ocultar la información. Para demostrar la manipulación de las imágenes, he dividido la pantalla en dos partes. A la izquierda, La Revolución No Será Transmitida, y a la derecha, el material original transmitido. Voy a sincronizar ambas imágenes, es decir, que se vea el mismo video en ambas pantallas. Ahora arranco ambas imágenes y lo pararé cuando llegue al punto donde se observa más lejos la avenida Baral. Observen la imagen de la derecha. Vemos que hay dos calles y un camión blindado de la Policía Metropolitana, mientras que en la imagen de la izquierda de La Revolución No Será Transmitida, solo tiene una calle y una raya negra en la parte superior de la pantalla. ¿Qué significa esto? Primero, se oculta el hecho de que existe un camión blindado de la policía donde los afectos al gobierno siguen disparando hacia la autoridad. Segundo, la marcha de la oposición ya no estaba, porque a esa hora ya se habían ido y la policía estaba protegiendo la retirada de las personas. Y tercero, se modificó la imagen original ampliándola electrónicamente para no mostrar lo que estaba pasando en la avenida Baral. Esto es una manipulación premeditada y en el mundo ha sido condenada ampliamente. Uno de los casos más emblemáticos fue el del fotógrafo de guerra Brian Walski, del periódico Los Angeles Times, que creó la foto que salió en primera plana del periódico el 31 de marzo del 2003. Esta foto fue el resultado de usar dos fotos parecidas y modificarlo con software de imagen para crear una nueva que produce más impacto en los lectores, pero que viola todos los principios éticos en cuanto a manipulación de imágenes. Y el último detalle que la locutora dice en la película es: la marcha nunca tomó esta ruta. Aquí vemos estas imágenes donde se ve la marcha tratando de llegar a Puente Llaguno, pero fue impedida por los partidarios del presidente Chávez. Que las personas están escondidas. Si usted es una persona, un marchista que va por la avenida Baral, que está aquí abajo,
La avenida Baral va por debajo de este puente. Mire, usted no ve a nadie de los que están aquí. Y ellos están preparados y, como lo dice la misma película, estaban armados. ¿Y qué armas tenían las personas de la oposición? Aparte de ser niños, inválidos y personas adultas, tenían banderas y pitos. Los abogados de algunas víctimas de la masacre realizaron una profunda investigación de estos hechos y con sus resultados acusaron a Chávez por delitos de lesa humanidad. Al ser desatendidos en Venezuela por tribunales controlados por el gobierno, han acudido a instancias internacionales y en este momento el caso se encuentra en el Tribunal Internacional de La Haya. Lo primero que hay que entender es que desde incluso antes de que la marcha llegara, ya grupos del oficialismo habían bajado hasta acá. Esquina Pedrera. Allí en esa esquina ocurren la mayor cantidad de fallecidos, incluyendo colegas nuestros. Allí cae Tortosa, cae otro joven que es muerto por un proyectil que viene desde la esquina izquierda, detrás de un árbol. Hay un tirador y ese video está claro, está allí, pues se ha visto, se ha analizado y le dan un tiro en el pecho y el joven Arellano, Jesús Arellano, cae frente a la estación del metro que está allí al lado de un kiosco. Ahí es donde hieren a Malvina Pesate en la cara, que es en el mismo momento donde asesinan a Jorge Tortosa, y así empiezan una cantidad de heridos. En esta fotografía se puede apreciar claramente a la altura de la esquina Pedrera a un oficialista con una china apuntando hacia las personas que venían marchando por la avenida Baral. Esta persona porta una credencial de Miraflores. Vivo en el centro de Caracas, participé en los eventos del 11 de abril, estuve en la marcha. Me da mucho dolor porque uno de mis mejores amigos murió ese día. Él era un hijo de dominicanos y terminó con un tiro en la cabeza. Un muchacho que tenía aproximadamente 2 metros de alto, moreno, negro, estaba esos días participando en la lucha popular con nosotros en el 11 de abril y terminó con un tiro en la cabeza. Extrañamente, el acta de la Fiscalía General de la República, hablando de los eventos, él sale como muerto en Puente Llaguno. Él murió frente al Liceo Fermín Toro porque en ese sitio fue donde le pegaron el tiro, porque yo fui la última persona que lo vio vivo. Ese tipo de cosas no salen allí. Y ese tipo de cosas son muy importantes porque él tampoco era ningún oligarca, ni rico, ni nada por el estilo. Él era un pobre muchacho que había estudiado también un TSU después de mucho esfuerzo y que estaba criando a su hijo. Apenas terminaron los sucesos, la sociedad entera exigió la constitución de una comisión que investigara la masacre del 11 de abril. El mismo Chávez ofreció constituirla apenas recuperó la presidencia. Pero todo ha sido en vano. Diputados, fiscales y jueces afectos al gobierno boicotearon en todo momento la creación de esta comisión de la verdad. Los individuos que fueron grabados en el puente Llaguno confesos de haber disparado contra la policía han sido absueltos por los tribunales y solo están presos 8 de los policías a quienes ellos confesaron disparar. Mucha gente no se ha dado cuenta la historia que están contando. Esta secuencia viene después de lo de Puente Llaguno. Lo importante es que ahora el presidente de la República asuma la responsabilidad ante el país de renunciar y de facilitarle al país que la transición se produzca con el menor costo. Coroneles, oficiales, suboficiales profesionales de carrera, tropas profesionales, tropas alistadas. Ustedes están en los cuarteles y por conocer la Fuerza Armada, están viendo la televisión para saber qué hacer. Aprovechen este mensaje, piensen y tomen la decisión correcta. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Cómo es el cuento?
Después de Puente Llaguno viene Pedro Carmona y dice, usted es responsable de la no sé qué cosa. Después aparece Lameda llamando a los militares a que vean la televisión. Después sale la declaración de los militares desconociendo el gobierno. Y todo eso ocurre, por eso es que yo les marqué por ahí, a las 3 de la tarde, antes de las 3 de la tarde. ¿Sí? Y entonces los militares lo desconocieron y entonces en el gobierno nadie sabe lo que está pasando. Entonces ahora, ¿cómo es la verdad? La verdad es, primero, Carmona no habló antes de las 3 de la tarde, sino eso fue en la noche, después de mucho tiempo. Grabando a las 6:05 de la tarde. Mientras goce también de libertad, porque no sé si en cualquier momento soy arrestado. Los venezolanos recordamos que esa declaración de una serie leída por un almirante, donde están una serie de generales a su alrededor, fue leída alrededor de las 5:30 de la tarde de ese día. Fue a las 6:21 de la tarde. ¿Cómo lo supe? En un programa de Napoleón Bravo que se estaba grabando porque no pudo salir al aire, aparece esa declaración, no sale en Venezuela, sale primero por la CNN. Observen. Gracias a los dos. Vamos entonces a ver qué está sucediendo en este momento. Vámonos al estudio 4. De la noche. La pacífica del ciudadano presidente de la República y la sustitución del alto mando militar para permitir que nuestro país pueda salir de la debacle que se encuentra sumido por las desviaciones de la conducta del jefe de Estado. Bien, acaban ustedes de ver imágenes de un pronunciamiento de oficiales de alto rango. En este momento vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Eliangélica González. Adelante, oiga, ¿qué dice? Te escuchamos. Sí, muy buenas noches, Manuel. ¿Qué dijo? Buenas noches, correcto. Muy buenas noches. El 11 de abril a las 2:15 de la tarde, el Consejo Superior de la Fuerza Armada expresó su apoyo irrestricto al presidente Chávez en cadena nacional de televisión. Este fue el único pronunciamiento militar ocurrido antes de las 3 p.m. y a pesar de su importancia, fue omitido en la película porque debilita su tesis del golpe de Estado militar. Sentimos en la Fuerza Armada que no es hora de seguir alimentando controversias, no es hora de continuar acentuando la conflictividad social. Todo lo contrario, debemos buscar a todo evento el mutuo entendimiento, el diálogo fructífero y las decisiones adecuadas en pro del bienestar de la nación. Las actuaciones de la Fuerza Armada Nacional en este conflicto se han desarrollado dentro del marco exigido por la Constitución y la ley en pro del mantenimiento del orden interno del país. Y todo el mundo sabe que Chávez comenzó una cadena que duró un poco más de 1 hora y media. Mientras estaban muriendo 21 venezolanos y más de 150 venezolanos caían heridos frente al Palacio, el presidente Chávez estaba en una cadena. De la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, conjuntamente con Pero el que va a decir la hora, no solamente porque está escrito aquí. Oigan qué es lo que dice el señor Chávez. Muy buenas tardes, queridos y queridas compatriotas de Venezuela. Aquí estamos en el Palacio de Gobierno de Miraflores. Aquí estamos, como siempre, al frente de nuestras responsabilidades. He tomado la decisión, cuando falta, según mi reloj, 15 minutos para las 4 de la tarde, de convocar esta cadena nacional de radio y televisión. Señores del mundo que han visto esta película, un acontecimiento de la importancia de o sea, mientras en Caracas había una cantidad de muertos, mientras se estaban disparando contra la población y murieron 21 personas y casi 150 quedaron heridas, el presidente de la República estaba hablando en cadena. Los medios de comunicación privados que querían mostrar lo que estaba pasando en la ciudad, dividieron la pantalla. Igualmente la tuvieron que dividir en días anteriores porque el gobierno con estas cadenas hizo 31 cadenas en 3 días. Los medios de comunicación dividieron la pantalla en 2 para poder mostrar parte de los acontecimientos. Bueno, el gobierno les tumbó la señal.
los canales 2, 4 y 10. ¿Y por qué razón están fuera de señal? Hay otros canales con los que estaremos pendientes para la respectiva medida, la correspondiente medida. Eso fue a las 4:35 de la tarde. En una operación que, por cierto, requiere de una cantidad de operaciones técnicas que indican que eso estaba preparado, eso estaba planificado, porque tú no puedes decidir tumbar la señal de un canal y hacerlo a los 10 minutos. Eso estaba planeado con tropas y con mecanismos para hacerlo. Bueno, eso no salió en la película porque las señoras estas consideraron que esto no valía la pena, esto no era relevante en esta historia. Había rumores de que el Canal 8 había sido saboteado, pero a eso de las 9 de la noche, los ministros empezaron a transmitir en vivo desde el Palacio a través de la unidad móvil del canal. El país lo está escuchando a través de Venezolana de Televisión. Mira, Carlos, pendiente. Gracias. Da la hora. Estamos en el Palacio de Miraflores, estamos transmitiendo en vivo. La hora, 9:20. 9:20 de la noche. Oficiales que pueden estar confundidos por este tipo de información de bandidos de la información. Fueron ellos los que nos masacraron a nosotros. Minutos después, tumbaron la señal. Ustedes vieron el efecto que está hablando Juan Barreto y pusieron un efecto como si le hubieran tumbado la señal. Pero vamos a ver. Esta fue la realidad. Aló. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya estoy en el... Buenas noches, señores pueblo de Venezuela. Les habla el capitán Rodríguez Monroy Alonso José, adscrito al destacamento móvil número 51. En cumplimiento de las instrucciones impartidas por el ciudadano general de división Edgar Bolívar Ramírez, hemos sentido la necesidad, donde me encuentro actualmente en Venezolana de Televisión, con un personal de oficiales y 130 guardias nacionales. Hemos tomado pues la decisión de retirarnos en virtud de que se acercan un gran número de personas, se acerca un contingente de soldados. ¿Cuál fue la realidad? Estamos a la entrada de Venezolana de Televisión. Ahí, como ustedes saben, a última hora de la noche, quienes pudieron ver la señal del canal del Estado, pues vamos a escuchar. Voy a verificar, déjame y te informo, por favor. Sí. ¿Qué son de la Policía del Estado Miranda? Miranda, sí. Amigos televidentes, reiteramos, son efectivos de la Policía del Estado Miranda que están tomando ahora para resguardar las instalaciones del Canal 8 Venezolana de Televisión. En este momento viene llegando, como ustedes lo pueden notar, un contingente de la Policía del Estado Miranda. No sabemos qué pasó en el Canal 8, están abandonadas las garitas de vigilancia, no vemos personal de la planta del Estado. Hace algunos minutos salió un vehículo, una camioneta Blazer con los vidrios oscuros, y nosotros vamos a permanecer acá para llevarle a ustedes lo que pasó. ¿Qué ha pasado? Francesconi, en este momento estamos en qué parte del canal? Este es el control central. Este es el corazón del canal. Tú que trabajaste acá durante 30 años, ¿qué piensas de lo que estamos viendo? El canal abandonado por completo. Mira, es una sorpresa, una cosa tan inaudita que yo acabo de ver por televisión cuando te vi a ti entrando a la garita y la garita completamente abandonada. O sea, Venezolana de Televisión se despidió, un oficial militar se despidió allí. Nunca supo nadie por qué no había cámaras, porque el canal no había sido tomado, ni se escuchaba la voz y todo. Y él dice que vienen unas tropas y una gente, tropas que nunca llegaron, porque todos los militares, lo puede dar fe el general Rosendo, todos los militares estaban en sus cuarteles y no salían. Y lo que llegó fue la Policía del Estado Miranda a proteger esas instalaciones que habían sido abiertas y abandonadas. Nunca la señal del Canal 8 o Venezolana de Televisión fue tomada, ni fue tomada por nadie, ni nunca la señal fue tumbada. Ella fue abandonada voluntariamente por sus administradores. La gente me decía, mira, ¿qué hacemos? ¿Qué está pasando? Yo le decía, mira, vale, no, tranquilo, no te preocupes, vete. El que se quiera ir, que se vaya. La gente se fue de verdad sin presión ninguna. Lo que esta película dice aquí es ya, como decimos los venezolanos, mentira podrida, pues. O sea, esto es directamente mentira que no tiene ningún sustento real. Vamos ahora de noche.
Corta. Estábamos ahora aislados del mundo exterior. La única fuente de información eran los medios privados. ¿Qué informes tienen de las distintas guarniciones del país? Bueno, mire, todo está controlado. Lo único que nos queda es el pequeño reducto que, como es obvio, tiene que brindarle seguridad al señor presidente de la República en Miraflores, y nosotros no queremos, por supuesto, ningún derramamiento de sangre entre hermanos de la Fuerza Armada. Por esa razón, veíamos por televisión que el palacio estaba rodeado de tanques. A pedirles nuevamente al grupo de personas que están protegiendo al presidente de la República para que no opongan. General Rosendo, esos tanques que muestra la película, ¿eran para tumbar al gobierno? No, esos tanques, fue la única tropa del ejército que salió a la calle, fueron los que iban en esos tanques. Esos tanques, creo que 11 tanques aproximadamente, fueron los que sacó el general García Carneiro con el general Silva Gufredo, atendiendo una orden del presidente de la República de aplicar el Plan Ávila. Cuando el presidente no encontró eco para que yo aplicara el Plan Ávila, él le da la orden en forma directa a García Carneiro. García Carneiro me llama a mí y me dice, mire, mi general, el presidente me ordenó el Plan Ávila y yo saqué los tanques. Se lo digo para que usted esté en cuenta. Y le dije, no, yo no estoy en cuenta, asume tu responsabilidad. Los muertos de aquí en adelante son tuyos, porque a ti nadie te dio órdenes para que tú sacaras los tanques. Esos tanques los llevó el general Silva Gulfredo, quien abandonó su brigada para irse con 11 tanques para Miraflores. Posteriormente, con una orden que le dio el general Ruiz Guzmán al comandante de la unidad, que era el comandante Cepeda Báez, los tanques regresan nuevamente al Fuerte Tiuna. Para el público internacional, vamos a aclarar que el Plan Ávila, que acaba de señalar el general Rosendo, es un plan que existe para cuando hay disturbios callejeros, cuando hay conmociones públicas en la calle, utilizar a las Fuerzas Armadas como último recurso. El general Rosendo tuvo el honor de recibir la orden de usar la tropa contra la gente que estábamos en la calle manifestando contra el gobierno, y el general Rosendo se negó a cumplir esa orden junto con otros generales. O sea que esos tanques, como dice el general, estaban en Miraflores. Los únicos 4 o 5 que lograron llegar a Miraflores fue a proteger al gobierno y no a tumbar al gobierno. A eso de las 10, representantes del alto mando militar llegaron al palacio para exigir la renuncia del presidente Chávez. No nos dejaron entrar al despacho. Un poco más tarde, el ministro de la Secretaría salió de la oficina del presidente. Chávez se había negado a firmar la renuncia y los generales lo estaban presionando con amenazas de que iban a bombardear el palacio. Una de las personas que ingresa allí a la oficina del presidente es el general Rosendo, y creo que nos quiere decir algo al respecto. La narradora habla del alto mando que ingresa a pedirle la renuncia al presidente, y podemos ver ahí que es el general Vietri, que es jefe de la Casa Militar, y yo, que no formaba parte del alto mando. Yo traía la propuesta de los generales, a solicitud del propio presidente de la República, yo traía la propuesta de los generales. Una, la del ejército, era que abandonara el país y se le garantizaba su seguridad y la de su familia. En el Ministerio de la Defensa, ahí los ánimos estaban más caldeados, habían representantes de las 4 fuerzas. La posición era que renunciara y que fuera enjuiciado aquí. Asistí al comando de la Guardia, el general Alfonso me dijo fue que él estaba de acuerdo con la del ejército, que era abandonar el país y después enjuiciar. De las 2 propuestas que yo le llevaba al presidente, no me dejó terminar la segunda. De las 2 yo decidí por plantearle en el orden la que yo consideraba más apropiada, que era la de abandonar el país. Y el presidente, sin preguntarme por la segunda, aceptó
de abandonar el país. Yo le pregunté para dónde quiere ir presidente, me dijo para Cuba, con una condición, que tú me garantices mi salida por Maiquetía. Yo le dije, yo se la garantizo, tanto la suya como la de su familia. Posteriormente, pues, pasó lo que pasó, hubo divergencias de criterios en cuanto al manejo de los generales y decidieron de que no iba a abandonar el país, sino que tenía que renunciar y ser enjuiciado acá. Vamos ahora a la secuencia cuando el presidente sale de Miraflores. Sin saludarlo, lo agradecemos. La situación está crítica, es lo que se vaya. Minutos antes de que se venciera el plazo de la amenaza de bombardear, se llevaron al presidente Chávez preso. Chávez abandonó el Palacio Presidencial y se dirigió al Fuerte Tiuna, principal instalación militar de Caracas. Iba acompañado por su propia escolta. Ningún vehículo militar lo seguía y los generales que lo acompañaban estaban desarmados. En tales condiciones, el presidente hubiese podido dirigir su caravana hacia otro lugar, pero él fue voluntariamente al Fuerte Tiuna a negociar su renuncia con los generales. Esta imagen no aparece en la película, ¿ok? Porque uno cree que se fue a no sé dónde. Y aquí podemos ver cuando llegan a Fuerte Tiuna, donde está el general Rosendo y lo recibe. Dos sacerdotes, Monseñor Baltasar Porra, el arzobispo de Mérida, y el secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Azuaje. Con la facilitación de dos sacerdotes, Chávez negoció cordialmente con los generales. Como no le fue permitido viajar a Cuba, no aceptó firmar una renuncia y quedó bajo custodia de la Fuerza Armada Nacional. ¿Qué pasa en la película? Exactamente después de que el presidente sale, ponen una imagen de dos ahí llorando y aparece esta imagen, y observen bien la hora, 4:50 AM. Es decir, que el cuento es: la Fuerza Armada mantenga en custodia al presidente saliente, al presidente Chávez. Ok, ¿qué es lo que dice el cuento de la película? El presidente renunció, se monta en el carro, no, se va. Que el presidente no quiso renunciar, dice la película. El presidente no quiso renunciar. Misteriosamente, ese señor que no quiso renunciar se monta en un carro y se va a no se sabe dónde. Y la próxima imagen, la imagen del doctor Carmona diciendo que el presidente va a estar en custodia de la Fuerza Armada. A las 4:50. Pero falta un pequeño detalle. El pequeño detalle es el siguiente. A las 3:20 de la mañana, es decir, aproximadamente 1:20 antes de la declaración de Carmona, apareció esto. Se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Las señoras directoras de esta película no consideraron que esta pequeña información valía la pena que en su historia de un golpe de Estado figurara. Vamos al 12 de abril. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. ¡Te queremos, Pedro! Aquí hay una dictadura, eso es lo que está pasando. Como ven, esto es hecho al mediodía y Pedro Carmona se estaba juramentando a las 5:30. Porque si esto es democracia, debe darse. Observen la sombra, esto está hecho al mediodía. Quiero además invocar la comprensión de la comunidad internacional de que este es un proceso de profundas raíces democráticas para que nos ayuden. En 3 años que gobernó el presidente Chávez, nunca lo reprimieron como ahora. Mira para allá.
Soy chavista y yo lo sangro por él. Soy chavista, no me pare. Aquí no queremos ni un coño su madre, aquí queremos a Chávez. Queremos a Chávez. El país se encamina rápidamente hacia una recuperación de su normalidad institucional. Ustedes pueden ver con estas imágenes una de las peores manipulaciones que hay en esta película. Esto es un recurso que se denomina en el audiovisual montaje paralelo. Cuando uno quiere señalar simultaneidad de acontecimientos, uno pone un acontecimiento, pone otro, luego vuelve al primero, vuelve al segundo y además encadena voces. Por ejemplo, aquí está la voz del doctor Carmona en su discurso de toma de posesión sobre imágenes de la Policía Metropolitana reprimiendo a unos manifestantes. Esto es absolutamente falso. O sea, el 12 de abril, los únicos acontecimientos que hubo en la calle fueron protagonizados por algunos exaltados de la oposición, tales como el asedio que hubo a la Embajada de Cuba, la turba que se presentó frente al apartamento del exministro Rodríguez Chacín y de igual modo donde el diputado Tarek William Saab. Pero en el centro de Caracas, mientras tomaba posesión el doctor Carmona, estaba totalmente normal. Esas manifestaciones que están allí corresponden al 13 en la mañana, al 13 en la noche, después del decreto, después que los partidarios del gobierno se recompusieron, se reorganizaron en los barrios, en unas escenas que también están en la película, que ustedes pudieron ver quizás en lo que está un poco más auténtico de la película. Esas reacciones de la madrugada del sábado 13 al domingo, del sábado 12 al domingo 13, perdón, del viernes 12 al domingo 13 de abril. Pero en este caso, la película está diciendo, no terminaba de tomar posesión el doctor Carmona cuando ya había mandado a reprimir a la gente. Esto es una cosa, que esto es un delito penal inclusive. Esto no tiene ningún parangón pues, de manipulación, porque además se está mintiendo nuevamente a conciencia. Aunque los medios venezolanos no estaban transmitiendo nada de lo que estaba sucediendo en el país, miembros del gobierno de Chávez lograron comunicarse con medios extranjeros para informarle vía cable al pueblo venezolano que el presidente Chávez no había renunciado y que lo tenían secuestrado, etc. Entonces, según esto, no hubo información en el día, no había pasado nada, o sea, todo estaba cerrado porque únicamente estaban los medios privados. Pero miren lo que se estaba transmitiendo en ese día, lo que dijo Telma. Escuchemos. No ha renunciado y no se nos ha mostrado en ningún momento al Ministerio Público la constancia escrita de esa renuncia, expresa de esa renuncia. El presidente Chávez sigue siendo el presidente de la República de Venezuela. Pero en el supuesto caso de que el presidente haya renunciado, la renuncia del presidente es ante la Asamblea Nacional. Y solamente cuando la Asamblea Nacional acepta esa renuncia es cuando se puede tener como válida la renuncia del presidente. Que siga la lucha porque hay un golpe de Estado en Venezuela. Me sacan preso. En la película se dice que no hubo opinión, la oposición no podía hablar ni el gobierno. Yo quiero que oigan esta entrevista hecha por César Miguel Rondón al Teodoro Pekov, que es el editor de un periódico venezolano que se llama Tal Cual. Eso fue el día viernes como a las 10:30 de la noche. El 12 de abril. Continuamos pues con 30 minutos. Nuestro invitado ahora es Teodoro Pekov. Teodoro, bienvenido a 30 minutos. Gracias, César Miguel. Bueno, ya tenemos un nuevo gobierno que se ha juramentado de una manera un tanto sui generis y ya pues le queda por delante la tarea de gobernar. ¿Cómo has visto tú este primer día sin Hugo Chávez? Bueno, el primer día, por supuesto, está marcado por la conformación del nuevo gobierno. Entonces, sin que esto implique de entrada un juicio de valor, es obvio que estamos ante un golpe de Estado. Golpe de Estado sui generis, tú lo acabas de decir, ¿no? Golpe de Estado light. Porque Pedro Carmona ha recibido
otorgado por la cúpula militar, obviamente, poderes dictatoriales. Pedro Carmona, pues en su primer día de gobierno, disolvió una asamblea democráticamente elegida, tiene poderes para destituir a gobernadores y alcaldes y a cualquier funcionario público, en el caso de gobernadores y alcaldes democráticamente elegidos, y raspó de una vez a la Asamblea, al Tribunal Supremo, al fiscal, al Contralor y al Defensor del Pueblo. Se juramentó pues ante sí mismo. Varias opiniones críticas como esta fueron transmitidas ese día por los medios de comunicación privados y publicadas al día siguiente por los periódicos. Instauración de un gobierno con poderes dictatoriales. ¿Cómo lo va a ejercer Pedro Carmona? Ya es otra cosa. Pedro Carmona es un hombre ponderado, serio, equilibrado. Sí, se ganó el respeto de toda la colectividad en estos tiempos. Y uno puede esperar pues que esos poderes dictatoriales que tiene Pedro Carmona durante un año van a ser ejercidos de manera ponderada. El día 13 de abril, después de la juramentación que hubo de los ministros, ustedes se acuerdan, al mediodía, en la película aparece que todo el mundo sale corriendo, pero ¿qué pasó realmente ese día? Observen. Las Fuerzas Armadas Nacionales garantizamos la seguridad de todo el pueblo venezolano. Asimismo, exigimos que se restituyan todos los poderes públicos legalmente constituidos en este país, como son el Tribunal Supremo, el Ministerio Público, todo lo que está en vigencia. Como les digo, esto no fue un golpe de Estado, nosotros respetamos las instituciones, no queremos violaciones a la Constitución, queremos y apoyamos a un gobierno transitorio que respete el derecho a todo lo que siempre hemos tenido. El problema que suscitó en Venezuela fue un problema de pérdidas humanas, donde el gobierno central perdió el control y la autoridad en un momento determinado. Con el objeto de cumplir con un proceso de participación más amplia de la opinión y de los factores de la sociedad, cuyo foro principal es la Asamblea Nacional, se han entonces corregido algunos artículos del acta de constitución de este gobierno de transitoriedad. Pero en vista de la situación ya generada de que la Asamblea Nacional ha sesionado y ha decidido designar en el cargo de presidente al vicepresidente Diosdado Cabellos, con toda responsabilidad ante el país, presento ante el pueblo de Venezuela la renuncia al cargo de presidente del gobierno transitorio que fue anunciado hace un par de días. Aquí hay un proceso complejo, ¿verdad? Hay un proceso complejo que todos en Venezuela lo conocimos y quienes en el mundo están enterados de los asuntos diplomáticos también pudieron conocer. Hubo un decreto que disolvió una cantidad de poderes en Venezuela. Ese decreto fue considerado como un error. Muchos factores políticos, ayer en la entrevista de Teodoro Pekov lo dijo, factores intelectuales, factores políticos, factores sindicales estuvieron en desacuerdo con este decreto. Hubo una gran polémica, que eso la ventilaron los medios de comunicación, y al día siguiente las Fuerzas Armadas, muchos sectores de las Fuerzas Armadas estuvieron en desacuerdo con el decreto. O sea, todo un proceso político intenso durante 36 horas que llegó al doctor Carmona a recapitular y a tratar de enmendar el decreto, así lo dijo el jefe del ejército. Bueno, y los mismos militares que le pidieron la renuncia a Chávez, se la pidieron al doctor Carmona, porque los acontecimientos que ocurrieron en esos días no fueron satisfactorios para el conjunto de la sociedad. Y bueno, todo ese complejo proceso, ¿cómo lo describe la película? Bueno, como si Superman se fue un día, no se sabe para dónde se fue, y después entonces salieron unas personas para la calle que nunca, la película no logra mostrar los 3 millones que dijo primero y posteriormente. Yo creo que ya el presidente Chávez va por 7 millones de personas que lo salieron a respaldar ese día y no se ven en la película por ninguna parte. Y entonces lo simplifica de una manera que deforma también los hechos, y que eso a los venezolanos nos ofende profundamente, y sobre todo que haya sido hecho con el patrocinio y con el préstamo de credibilidad que le dieron importantísimas cadenas de televisión de Europa. Otra de las acusaciones es que el día 13 de abril no hubo noticias
se acusa a los medios privados de no haber transmitido. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual no transmitieron? Vamos a verla ahora. Ustedes pueden identificar a las personas que están llegando a atacar a RCTV, motorizados, gente que viene con un espíritu muy violento, y nosotros quisiéramos que vean ustedes, este es un momento de muchísima angustia. Estamos transmitiendo en vivo en estos momentos. Vean ustedes cómo nuestras instalaciones están siendo atacadas por personas que no sabemos con qué fin quieren que nosotros cesemos nuestra transmisión. Amigos televidentes, estamos en un lugar a buen resguardo. Somos un grupo de periodistas, camarógrafos, profesionales, técnicos de la comunicación social de distintos canales que nos encontramos acá a buen resguardo. Nos encontramos en un sitio desconocido para la mayoría de la gente, precisamente porque nuestra misión fundamental, que es ser comunicadores sociales, se encuentra en riesgo. Denunciamos el ataque del que estamos siendo víctimas. Pedimos respeto y consideración. Somos tan venezolanos como cualquiera de aquellos que disienten de las ideas, y nuestra función es generar país. Y esos son los saqueos en la noche del 13 de abril. Eso tampoco aparece en la película, que después que volvió el presidente Chávez al ejercicio de la presidencia, con el beneplácito y la complacencia de los agentes gubernamentales, pequeñas bandas, porque no podemos decir que es el pueblo, porque el pueblo venezolano no es así, pequeñas bandas se dedicaron a saquear y a asaltar pequeños comercios en las zonas populares de la ciudad, dejando en la quiebra y en la ruina a miles de comerciantes. Esta película es increíble porque hasta en los créditos finales tiene problemas. Esto es lo que dice en los créditos finales. Pedro Carmona, durante su arresto domiciliario, huyó a Colombia y poco más tarde, apareció en Miami. Sí, la verdad es que el doctor Pedro Carmona estuvo ese mismo día que renunció, quedó bajo la custodia de las fuerzas militares, de la misma manera que quedó el presidente Chávez cuando también renunció, aunque lo niegue. Y después estuvo detenido en su casa durante unos días, y como él mismo lo contó, salió por la puerta de su casa con su chofer en su vehículo, en su carro, y se asiló en la Embajada de Colombia, donde estuvo varios días. El gobierno de Colombia le concedió asilo, el gobierno de Venezuela le otorgó salvoconducto luego de varios días, tras lo cual el doctor Carmona viajó a Colombia, donde actualmente reside y ejerce sus actividades profesionales, y aproximadamente 2 meses y medio después de esto fue invitado por una universidad de Florida, de Miami, en el estado de Florida, en los Estados Unidos, a dar unas conferencias. No como lo pone la película, que huyó a Colombia y días después apareció en Miami, o sea, como si fuera Osama Bin Laden, ¿no? Así que está desaparecido y un día aparece en el canal Al Jazeera. Tampoco dice que, ahorita van a ver, el 2 de mayo, el doctor Carmona aparece y es interpelado en el Congreso Nacional. El anuncio hecho por el general en jefe Lucas Rincón de la decisión del alto mando militar de solicitar la renuncia del presidente de la República y que esta había sido aceptada fue un hecho público y notorio. Carlos Ortega estuvo oculto por un tiempo, pero reapareció cuando Chávez anunció que no habría represalia, y ahora es uno de los líderes de la oposición más mordaces. Donde ustedes pueden verlo, ahí está él en el Congreso interpelado, o sea, ni se fue, ni huyó, ni se escondió, ahí está. Ni estuvo oculto. Mira lo que dicen de los militares. Los generales disidentes, habiendo sido expulsados del ejército, la mayoría huyó a los Estados Unidos y otros países. Algunos permanecieron en Venezuela y continúan trabajando para la oposición.
El único oficial que viajó al exterior, pues se asiló en la Embajada de El Salvador, fue el contraalmirante Molina Tamayo. O sea, eso de la mayoría es otra mentira, porque todos estos oficiales permanecieron en Venezuela, y no solamente permanecieron en Venezuela, sino que mucho tiempo después, algunos, o casi todos, pero luego de muchos esfuerzos por parte del gobierno pudieron sacarlos, ellos no fueron expulsados del ejército al día siguiente. Y sobre todo, creo que vamos a presentar una prueba documental de que el Tribunal Supremo de Justicia absolvió a estos generales. La idea que estaban actuando como tenían que haber actuaron. Ustedes aquí pueden ver dónde están todos. Estaban los magistrados. En el Tribunal Supremo de Justicia. Bendito sea Dios. Las imágenes que acabamos de ver muestran a todos los generales acusados de ese supuesto golpe de Estado en la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, donde fueron sometidos a un largo juicio en el cual quedaron todos absueltos de la acusación de golpe de Estado. Varios de estos generales se han dado a conocer, otros, como el general Rosendo, nos acompañan en este momento en este foro y hacen su vida democrática en todo momento, y en efecto son opositores al gobierno como la inmensa mayoría de los venezolanos. Yo creo que es importante, por lo menos a mí me resalta, cuando se habla de que la revolución no será transmitida, yo me pregunto aquí cuál es la revolución que no será transmitida, porque en realidad yo no encuentro en el documental la presentación ni de logros ni de propuestas, sino sencillamente una denuncia de carencias del pasado, permanentemente como si el presente no existiera. El 15 de enero de 2004, en su mensaje anual ante la Asamblea Nacional, el presidente Chávez expresó una curiosa confesión que arroja luz sobre el verdadero responsable de los trágicos hechos ocurridos en Venezuela en abril de 2002. Toda crisis trae eso, por eso es que las crisis muchas veces son necesarias. Muchas veces son necesarias, incluso a veces hay que generarlas, midiéndolas, por supuesto. Lo de PDVSA era necesario, aun cuando nosotros, bueno, no es que no la generamos, sí la generamos. Porque cuando yo agarré el pito aquel en un aló presidente y empecé a votar gente, yo estaba provocando la crisis. Cuando nombré a Gastón Parra Luzardo de aquella nueva junta directiva, pues estábamos provocando la crisis. Ellos respondieron y se presentó el conflicto. Y aquí estamos hoy. Era necesaria.